bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, sean bienvenidos un jueves Bienvenidos. más a su espacio, a Cristianismo Profundo, hermanos, donde ahora sí de plano, hermanos, ya nos ven bien abrigaditos, disfrutando Tecate. para que experimenten el frío de Tecate. Sí. Disfrutando ya ahora sí del clima ya más fresco. Hace unos cuantos semanas atrás estábamos con el calorón. Sí. Y ahora ya disfrutando de este cambio de clima. Algunos disfrutando y otros sufriendo, porque hay muchas personas que están un poco enfermos por el cambio de clima. Sí. Y hemos estado orando por ellos, hemos estado orando en la iglesia por cada uno de los hermanos de la iglesia que están padeciendo ahorita por el cambio de clima. Y hermanos, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio que se llama Del pecado al servicio y a la vida eterna, que ahora sí ya estamos a unos cuantas semanas, días. Unas 3 semanas tal vez. Para terminar todo el bloque del pecado al servicio a la vida eterna. ¿Ya cuántos meses tenemos con esta? Yo creo que más de medio año. ¿Medio año en esta lección? Más. Ok. Más de medio año. Bueno, la intención es, creo, pastor, cerrar con este año con la culminación de esta lección, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, pues vamos a continuar, hermanos, vamos a retomar. La semana pasada terminamos un subtema que se llamaba el juicio a los pecadores. En esta tarde vamos a ver un nuevo subtema y el último subtema que se llama el juicio a los santos, es decir, a todos aquellos que han creído en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar de lleno a la lección, hermanos, vamos a encomendarnos en las manos del Señor y le vamos a pedir al pastor Moy si nos guía en oración para comenzar. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu amor, Señor, para con nosotros y la oportunidad, la dicha, Señor, el privilegio de poder estar en este lugar una vez más para exponer, Señor, estas preguntas, Señor, en base a tu palabra, Señor. Siempre hemos dicho y expresado, Señor, que lo que platicamos aquí, lo que decimos aquí en este espacio, Señor, está basado en tu palabra, Señor, y te pedimos que así siga siendo. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video en este momento, Señor, y aquellos que lo verán más tarde o que lo verán más adelante, Señor, bendíceles, Padre, y que sea de bendición para sus vidas este estudio, esta lección, Señor, que traiga para algunos, Señor, avivamiento, para otros madurez, Señor, para otros a lo mejor alguna llamada de atención, Señor, pero te pedimos, Padre, que provoque, Señor, crecimiento en nuestra vida cristiana, Señor. Te damos gracias, Padre, porque este espacio surgió a través de una pandemia, Señor, y hemos visto, Señor, que ha sido bendición para tu pueblo, Señor, y te pedimos que así siga siendo. Y lo ponemos esta lección, este día, Señor, en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El juicio de los santos, como bien decía aquí el pastor Giovanni. Recordemos, hermanos, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es la promesa de Dios, del Señor, para todos aquellos que se arrepientan y pongan su fe en Cristo Jesús, que van a estar con Él en el cielo, en la eternidad, en el paraíso, como le quieran llamar, Sí. ¿verdad? La vida eterna, y eso será para siempre. Debido a que Dios es justo y que el que nos justifica, no vamos a ser juzgados por con aquellos que mueren lejos de Cristo, sino que nuestras obras van a ser juzgadas no para determinar nuestro destino eterno, sino para determinar nuestra recompensa eterna. Entonces, de eso habla el juicio de los santos, del tribunal de Cristo, el tiempo de premiación. Amén. ¿Verdad? Entonces, de eso vamos a estar hablando las próximas semanas a partir de hoy, hermanos. Y con este tema, con este subtema, terminamos todo el estudio como lo estábamos mencionando hace rato. Así es que vamos a entrar en materia con el juicio de los santos. Bueno, la primera pregunta que tenemos en esta lección es: ¿qué hace Jesús por nosotros?
Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hemos sido bastante, o en este tema de escatología, creo, se retoma bastante, obviamente, el tema del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el único medio por el cual somos salvos y obtenemos la vida eterna. En este versículo, una vez más, hermanos, lo enfatiza, que solamente es Jesucristo quien nos libra de la ira venidera. Nos hace entender una vez más este pasaje, que todos los que somos hijos de Dios, no es por tener cualidades especiales en nosotros mismos, o ni por cosas que nosotros mismos hayamos hecho para ganarnos o no sufrir la ira de Dios, sino que es única y exclusivamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios y por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es simplemente por poner nuestra fe, depositar nuestra confianza en Jesucristo, que somos librados de la ira de Dios. Sí, dicho en otras palabras o una manera más clara, la versión PDT dice, bueno, desde el principio dice: ustedes comenzaron a esperar la llegada de su Hijo desde el cielo. Dice: Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Y como lo explicaba bien el pastor Giovanni, pues por medio de la gracia, por medio de la salvación a través de Jesucristo, recibimos esto que dice aquí, esta salvación del castigo que el mundo va a recibir por su pecado, ¿no? Es una esperanza que nos da a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Sí, el final del versículo es muy claro y es de lo que estamos hablando, es lo que nos bendice a nosotros en esta ocasión, en contexto: quien nos librará de la ira venidera. Dios, hermanos, está prometiendo aquí librarnos del periodo venidero de juicio, cuando la ira de Dios será derramada sobre el mundo que ha rechazado a su Hijo. Esa es la razón. Este periodo es conocido como la tribulación o como el tiempo de angustia de Jacob. Y hermanos, la Biblia está llena de referencias que hablan sobre este tema, de cómo el Señor está listo para librar a sus hijos, a su iglesia, de ese tiempo de la ira de Dios. Ahora, ¿está mal que digamos la ira de Dios? No, porque Dios está dando la oportunidad a todo el mundo que crea. Por eso citamos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Daniel capítulo 9, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 5, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis. Casi en todos los capítulos de Apocalipsis va a encontrar una referencia de Dios librando a su pueblo de la ira venidera. Esa es la gloriosa esperanza que tenemos los hijos de Dios. Sí, la semana pasada creo que vimos bastante, las semanas pasadas, porque creo que lo partimos en 2 semanas, si no es que en 3, no recuerdo. Vimos bastante acerca de lo que le espera a los pecadores. Sí. Pero ya en este caso estamos hablando de todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos sido librados de la ira venidera, y como bien dice el pastor, esa es la parte del versículo aquí que nos bendice. Sí, sí. Bueno, hermanos, la siguiente pregunta dice: ¿qué les dijo Pablo a los creyentes en Roma y a los creyentes en Corinto? Tenemos 2 referencias. La primera es Romanos 14, del 10 al 12, que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que Pablo le dijo a los creyentes en Roma.
Y con respecto a los creyentes en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En los dos versículos el contexto es el mismo, menciona el tribunal de Cristo, es decir, nosotros como justos o como creyentes vamos a comparecer delante del Señor, delante del tribunal de Cristo, para, como dice aquí el segundo versículo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso fue lo que Pablo le dijo tanto a los romanos como a los corintios. Y lo que explican estos versículos, nada más volviendo a retomar el subtema, es que el juicio de los creyentes no es para condenación, sino para premiación, pero es necesario que todos estemos ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Pues lo vamos a ir narrando a medida que avancemos en más preguntas. ¿Qué va a pasar ahí ese día de galardonar, de premiar? Lo vamos a ir viendo con más tiempo. Bueno, el siguiente bloque de preguntas, si tiene usted chance ahí más adelante, lea 1 de Corintios capítulo 3, versículos 9 al 15, y en base a eso vamos a tener el siguiente bloque de preguntas. Y la siguiente pregunta dice: ¿qué va a probar el fuego en el día del juicio? Y ya la respuesta, como bien dijo el pastor Moy, se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, hermanos, que dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y pues una vez más, hermanos, creo nos revela la realidad y la verdad de que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo, ya como ya quedó bien claro, no es para condenación, sino para entregarnos ¿cómo lo llama la Biblia? Galardones. Los galardones, con el cual vamos a poder adorar y alabar a nuestro Dios, ¿no? Pero lo que queremos aquí en este versículo subrayar, lo que va a probar el fuego en el día del juicio, es la obra de cada uno de nosotros. Así que tengamos eso en mente, hermanos, tengamos eso en cuenta, y que eso de alguna manera nos sea motivación para que vivamos de una manera recta y justa delante de Dios. Sí, en base a esta pregunta y a lo que comenta el pastor Giovanni, es interesante y es necesario recalcar que una construcción, para que sea sólida, tiene que empezar desde el fundamento. Y la Escritura nos dice en algunos pasajes y en uno específicamente que el fundamento es Cristo. Entonces, ese debe ser nuestro fundamento, y sobre eso debemos de edificar una obra sólida. Leía un comentario de que la iglesia en Corinto, creo, estaba construida precisamente de madera, heno y hojarasca. Era en la iglesia, en Corinto, estaba construida de madera, heno y hojarasca, y esa es la ilustración que usó el apóstol Pablo, de que todo eso al ser pasado por el fuego pues se quema. Entonces, hablando de nuestra vida espiritual, una construcción sólida de cemento, por decirlo así, bien cimentada y bien construida, pues es difícil que se destruya con el fuego, ¿no? Sí tiene afectación, a lo mejor unas manchas de que se vea quemado, pero una estructura sólida permanece, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, el ejemplo en la escritura de los dos cimientos, ¿no? De uno que construyó en la arena y otro que construyó sobre la roca, y pues vinieron las pruebas y el que estaba sobre la arena se derrumbó y el de la roca permaneció. Entonces, desde ahí empieza el fundamento, ¿no? Y como decía el pastor Giovanni, va a haber prueba para nuestra, por decirlo así, para nuestra vida cristiana, para nuestra fe, y todo esto que hagamos hecho en nuestra vida, pues va a ser probado, ¿no? El pastor mencionaba la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que con qué intención hicimos las cosas, ¿no? Inclusive mencionamos el pasaje de Señor, Señor, en tu nombre, y hice y deshice y profeticé y sané, pero cuáles eran las intenciones de nuestro corazón, y eso va a ser probado precisamente en el juicio del tribunal de Cristo. Sí, este versículo nos enseña esas dos cosas, Moyoba. Primero, el día, porque dice
el versículo 13. Bueno, primero el versículo 11, tenemos que leer el 11 porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí se edifica firme. Sí. ¿Ok? Y luego dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Cuando habla del día, está hablando del tribunal de Cristo. Entonces, ese día se va a declarar la otra cosa, las intenciones del corazón. Hermanos, no es decir, voy a hacer esto en la iglesia porque me dicen que lo haga, porque lo tengo que hacer, porque si no me regañan, y tantas cosas que podemos decir ahí, que para mí nunca ha sido ningún pretexto eso, hermanos. Sabemos que todo lo que se hace en la iglesia se hace de corazón y se hace por amor, definitivamente. Quien piensa que estar en el evangelio es por dinero está totalmente equivocado. No, y ahí se van a entender, se van a demostrar las intenciones, pero ¿cuál es el sistema? Pues se va a pasar por fuego la vida de cada quien, a ver si tu intención fue la correcta o fue incorrecta en ese día. Pero para perdición, no hay perdición. No hay perdición. Es para evitar ser galardonado. Y eso es muy triste también. Claro. Y vamos a estar hablando más de eso. Tenemos más referencias para hablar de los galardones en ese sentido. Ahorita que mencionaba eso del fuego, me acordé de una de las predicaciones del pastor que mencionaba una anécdota que tuvieron con el oro, de unas argollas que ellos tenían. Y precisamente pensaba ahorita en eso, ¿no? La madera, leña o la hojarasca, pues el fuego la consume y no queda nada, ¿no? Ni cenizas, y la ceniza es polvo, ¿no? Pero el oro, él decía, el proceso que le hacen al oro, el metal se convierte en líquido, pero vuelve a salir un metal precioso, puro, para poder hacer otra argolla, ¿no? Otro arete, otra pieza, etcétera, ¿no? Entonces, viéndolo así va a ser probada nuestras obras, ¿no? Nuestras intenciones. ¿Y qué va a quedar, no? ¿Ceniza? ¿Se consumió o va a quedar una piedra preciosa la cual pues va a tener un galardón, ¿no? Sí. Bueno, continuamos con la siguiente, que sería la 5. ¿Qué recibiremos si nuestras obras sobreviven al juicio de Dios? La respuesta la encontramos ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, lo que acabo de decir hace ratito en el comentario, ¿no? Si el oro es probado y sale una piedra preciosa para poderla manipular otra vez y que salga una joya preciosa, pues vamos a recibir recompensa. Pero si nuestras obras, nuestras intenciones son probadas y queda polvo y cenizas, pues no va a quedar nada. No hay nada con que comprobar tu labor. Bueno, algo que nos bendice de este pasaje, creo, es que además de recibir la salvación de manera por medio de la gracia de Dios y a través única y exclusivamente por la obra de Cristo, viviendo de una manera santa y justa delante de Dios, vivimos obviamente o disfrutamos de la vida plenamente y como a Dios le agrada, pero todavía obtenemos tenemos la promesa de que vamos a obtener todavía recompensas. Y eso de verdad es algo que como que no nos cae el 20 al 100%. Gracias sobre gracia. Sí, eso es lo increíble del Evangelio. Y esa palabra lo explica excelentemente. Gracia sobre gracia. Y además que el Señor nos da el equipo para hacerlo. Claro. O sea, nos capacita para hacerlo. Sí, entonces, hermanos, qué bendición y qué gozo es entender este tipo de pasajes, que sin duda alguna, cuando hablamos de escatología, son temas como muy controversiales o difíciles de entender, pero estudiándolo un poquito, de verdad son temas que nos animan, nos bendicen, nos edifican y nos ayudan en nuestro caminar cristiano. Sí, tenemos que regresar un poquito porque miren, muchachos, dice el versículo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. ¿A qué se refiere sobreedificó? Bueno, al versículo 10, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Claro. Es decir, otra vez, hermanos, las intenciones. ¿Con qué intenciones estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Es para nuestra gloria? ¿Es para nuestros aplausos? ¿O es para la gloria de Dios? ¿O es para nuestras coronas? Que no sé cuándo vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero nuestras coronas muchas veces vienen a ser las personas que se entregaron a Cristo. Lo vamos a leer en la palabra. Entonces, si permaneciera, hermano, todo lo que haya logrado en su poder y para su gloria, sobrevivirá para recibir galardones o recibir la recompensa. Recordando otra vez, hermanos, que no se trata de un juicio por el pecado. Ya ha sido pagado, el precio del pecado ya ha sido pagado antes. Así que esto solo tiene que ver con el propósito de determinar las recompensas eternas. En 1 Corintios capítulo 4, el versículo 5 dice: así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Digo, nosotros siempre decimos que estamos para alabar a Dios, pero en aquel día, aquí el apóstol Pablo se adelanta para decir esto: cada uno recibirá su alabanza de Dios, y esto viene según las intenciones de los corazones, los motivos por los cuales hacemos las cosas. Pastor, me surge una pregunta hablando de este tema, a ver si me puedo explicar. ¿Cómo podríamos discernir nosotros como cristianos las motivaciones de mi corazón, entendiendo que nuestro corazón puede ser engañoso? ¿Cómo podemos saber realmente si lo que estoy haciendo como cristiano es para el Señor, o si realmente lo que quiero es quedar bien parado delante de la gente, o por moralidad personal? No sé. Creo que uno lo puede detectar fácilmente. El hombre, el ser humano, tiene una parte de sí, en sí mismo, que se llama ego. Sí. Si después de que hice lo que hice, no recibo algún halago, mi ego y mi autoestima se va a ir por abajo. Y la próxima vez lo voy a hacer con menos deseos hasta que lo deje de hacer. Ahí te das cuenta que realmente no lo estabas haciendo para Dios ni para servir a la gente. Lo estabas haciendo porque necesitabas el estímulo a tu ego. Una palmadita, un gracias, ay qué bueno, o una recompensa monetaria, cualquier cosa así. Pero si tú dices, bueno, aquí está, hermanos, la obra de Dios se trata de dar todo. El evangelio se trata de dar. Ese es el principio del evangelio, porque Dios fue el que empezó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, venir a Cristo y recibir las capacidades que Dios nos da para ponerlas al servicio de Dios y de los hijos de Dios, eso te causa satisfacción. Si no te causa satisfacción, entonces estás haciéndolo con la motivación equivocada. Okay. Es muy padre, yo va a llegar en la noche, descansar después de una semana de arduo trabajo en un evento, una convención, un campamento, etcétera, cualquier evento, y terminas cansado diciendo, ay, qué bendición fue haber servido en esta área. Y nadie se te acercó y te dijo gracias, nadie se te acercó y te dijo, ah, qué bueno, ay, qué bonito. Pues la Biblia nos da este consejo: hazlo como para el Señor y no para los hombres. Sí. Porque del Señor viene el galardón, precisamente. Entonces, creo que uno se percibe si lo está haciendo para Dios o lo está haciendo para la gente. Okay. O para el mundo o para tu propio ego. Okay. Sí. Excelente. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que dice: ¿qué pasará si las obras de nuestra vida se queman en el juicio? Me la robó otra vez. No, te tardas mucho. 1 Corintios capítulo 3 versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una versión más clara que tengo aquí dice:
En cambio, traducción al lenguaje actual dice, en cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. Es decir, estamos hablando del juicio del tribunal de Cristo, Sí. como decía el pastor, es más para premiación para los justos que para condenación, que para, para juicio. Bueno, que sí va a ser un juicio, ¿no? Sí. Pero como lo dice aquí, y como lo mencionaba hace rato, hablando del heno, de la hojarasca, de la madera, si se consume, pues no vas a recibir nada, pero aquí dice muy claro, pues se salvará como de panzazo, ¿no? Por decirlo así, como dicen en la primaria, no en la escuela. Pero creo que sentiríamos más satisfacción, más gozo, más alegría, el saber que si nuestras pruebas, lo que hicimos en esta vida pasa por el fuego y queda un material sólido como el oro precioso o como alguna perla o alguna piedra preciosa, pues obviamente sientes una satisfacción, ¿no? De decir, bueno, lo que hice fue aprobado por el fuego y pasó la prueba. Entonces, este versículo o esto que estamos hablando, esta pregunta dice, ¿qué pasará si las obras de nuestra vida se queman en el juicio? Pues trae tristeza, ¿no? Como dice aquí, sufrirá pérdida, y si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? Entonces, no sería bueno saber que nuestras obras pasaron por el fuego y que no pasamos la prueba. Tenemos que tener bien claro, hermano, que en este juicio no está en juicio, válgame la palabra, la redundancia, la salvación. Debe quedarnos bien claro eso. El tribunal de Cristo no trata de los pecados del creyente y de la pena de los mismos. Eso no pasa en el tribunal de Cristo. La pena de los pecados del creyente ya fue llevada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Él la pagó. Y esto queda solventado de una vez y por todas. Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, fuimos limpios de todos nuestros pecados. Así, entonces, la salvación del creyente no está en entredicho en este versículo, en el tribunal de Cristo. De lo que se trata es de su servicio. Sí. Alejarse del Señor avergonzado, decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Pues tuve miedo y los escondí. Siervo malo, eres un malo. Como siervo eres malo. Negligente. Aléjate de mí. O sea, ¿pierdes su salvación? No, pero no va a ser galardonado. No, créanme, muchachos, hermanos, no puedo entender cómo va a ser cuando estemos delante del Señor, si uno va a estar enfrente o a los lados o cerquita. No entiendo cómo va a estar la multitud ahí adorando al Señor. No lo entiendo, no capta mi mente finita entenderlo. Pero de que nos vamos a alejar de Él avergonzados, dice la palabra, es cierto, si es que no rendimos cuentas de los dones y talentos que el Señor nos dio y del llamado que Dios nos hizo. En temas pasados hablamos, hermanos, de que todo creyente es un ministro y que a todos nos ha dado capacidades para hacer algo en la obra de Dios. Y aquí estamos hablando en conclusión, después del servicio, pues la recompensa es la vida eterna. Entonces no está, hermanos, en juego la salvación, porque el que está en el tribunal de Cristo es porque ya pasó la prueba de la salvación. El que no está en el tribunal de Cristo, a ese se le espera otra oportunidad. Sí. Pero aquí está, que es muy importante resaltarlo, hermanos, aquí está en juego el resultado de nuestro servicio en la obra de Dios, número uno, y número dos, el resultado de las motivaciones con las cuales estamos haciendo el servicio para la obra de Dios. Esas son dos cosas importantes. Y me parece, o me llama mucho la atención el hecho de que, como bien mencionaba el pastor, nadie o ningún creyente queda fuera de este tribunal, porque como bien hablamos, cada uno de nosotros ha sido capacitado con el Espíritu Santo. Si es un verdadero creyente, ha sido capacitado con el Espíritu Santo y con dones para poder servir o aportar a la obra de nuestro Señor, ¿no? Aunque es una realidad que no todos hemos sido capacitados según la soberanía de Dios, algunos según
parábola de los talentos, a uno les da 10, a otro le da 5, a otro le da 1. Claro. Son diferentes, pero de todos se espera fruto, ¿no? El apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, Claro. ministrenlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí. Sí. Así que, hermanos, a simple vista podemos darnos cuenta que hay muchas personas que simplemente están sentados en una banca de alguna iglesia y tienen una gran capacidad o tienen capacidades dadas por Dios que no están poniendo por obra. Esperamos que este tipo de estudio los motive a realmente escudriñar su vida, escudriñar su corazón, y ponerse a cuentas con el Señor, pedir la dirección del Señor y poner en obra o por obra sus dones, ¿no? Por eso en nuestra iglesia, hermanos, la Iglesia Metodista Libre de México está haciendo un énfasis muy fuerte, hermanos, en que Dios está llamándonos a ser discípulos, no simplemente creyentes o cristianos. Claro. Quiere que vayamos más allá, porque un discípulo se reproduce y es lo que se está esperando de cada uno de nosotros. Y no dude, por ningún motivo, hermano, no dude si tiene o no tiene talentos para poner al servicio del Señor. Dios nos llama, nos capacita y nos da la oportunidad de servir. Entonces, lo que no nos da es mucho tiempo más para seguir. Tenemos que parar aquí, pero queremos animarle a que siga con nosotros la próxima semana, ya que tenemos mucho más que hablar de este tema del juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo, y razonar en esto, hermanos, tan importante que es: Dios me dio algo para hacer, lo voy a poner a disposición de la obra de Dios. Claro, cada quien, el Señor nos ha plantado en un lugar, en una iglesia, en un edificio, en una institución. Ahí, hermano, ahí donde Dios lo ha plantado, úselo, use sus talentos y sus dones para la honra y la gloria de Dios. ¿Algo más, yo? No, pastor. ¿Algo más, bueno? No. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradecemos como cada noche una vez más en este momento, Señor, la bendición de abrir tu palabra y hablar de estos temas tan apasionantes que encontramos en tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesucristo, uses este tema para bendición de nuestros hermanos, y que cuando llegue el tiempo de rendir cuentas delante de ti, podamos decir, en primer lugar, presente, cuando nuestro nombre sea nombrado en el libro de la vida. Y en segundo lugar, Señor, cuando nuestras obras sean probadas, puedan permanecer y no se quemen como el heno, la hojarasca, la hierba, sino que permanezcan como el oro puro, y podamos recibir lo que tú sabes, Señor, lo que tú tienes como galardones para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Hable en nuestro corazón, y que estemos dispuestos, Señor, a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestro diario vivir. Te agradecemos la bendición de tu palabra, Señor, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces aquí ponemos pausa, hermanos, y si el Señor nos presta la vida y la salud, aquí nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Mientras tanto, hermanos, oramos que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios Dios los bendiga. bendiga.